Gloria a Dios. Estamos en el primer culto del 2020. Un culto de victoria, un culto de sanidad, un culto de liberación. Un culto de bendición. ¿Y sabe quién lo hace posible? Diga conmigo, Jesucristo. Jesucristo hace posible que nosotros podamos tener salud, que podamos tener paz, que podamos tener gozo. Dice el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo te da, no como el mundo os da. Dice. Diga conmigo, la bendición de Jesucristo es mejor que la del mundo. Porque la bendición de Jesucristo produce paz en mi vida. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Diga, el mundo no me da paz. Usted puede estar pasando por pruebas muy difíciles en su vida, pero tener gozo en su corazón y tener paz. Y en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero yo he vencido al mundo. Denle un aplauso a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo venció al mundo y al príncipe de este mundo, a Satanás. Dice la Biblia que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Diga conmigo, Jesucristo venció al mundo. Por eso el mundo está bajo sus pies. Todas las cosas que hay en el mundo están bajo sus pies. Diga conmigo, Dios le ha dado un nombre ante todo nombre a Jesucristo. Lo ha sentado a su diestra y todo le ha sujetado debajo de sus pies. Y su postrer enemigo que será sujeto será la muerte, porque la muerte no será más. Porque también la muerte Jesús la va a destruir. La Biblia nos dice que Él triunfó sobre el pecado y la muerte. Pero sin embargo ahora está sentado a la diestra hasta que todas las cosas que están escritas acerca de Él sean cumplidas. Hasta que todo lo que está escrito para la humanidad sea cumplido. Y después, entonces, Él mismo, con voz de ángel, de arcángel, va a sujetar todas las cosas, y la muerte también. Usted va a resucitar, la muerte será sujeta también. Amén. Pero mira, yo te quiero hablar hoy acerca, el título de la prédica de hoy es Vasijas de barro rendidas. Repita conmigo, el título es Vasijas de barro rendidas. Pero yo quiero hablarte un poco de la vida de Jesús para que entiendas un poco lo que es una vasija de barro rendida. Pero para que puedas entender, primero vamos a ver a Jesús como persona. ¿Se acuerdan que Jesús es Dios? Todos saben que Jesús es Dios. Dice la Biblia: grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Diga, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios se manifestó a la humanidad en forma de hombre, en forma de carne, de debilidad, igual que nosotros. Se hizo a nuestra semejanza y participó en esta peregrinación suya de un cuerpo de debilidad. Jesucristo vino a morar en un cuerpo de debilidad. Dice Pablo que ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos a Jesús débil, porque ahora Jesús se sienta a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que tiene los ojos como de fuego. Sus pies son como bronce bruñido. Sus pelos como blanca lana. Le llaman el anciano de días. Así es Jesucristo. Pero ya no es el mismo Jesús. Jesús recibió gloria y honra del Padre y todas las cosas le fueron sujetas. Por eso Él es Dios Todopoderoso ahora. Pero mira
Lo que nos habla la Biblia acerca de Jesús, que cuando Él descendió del cielo, dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su riqueza, en su pobreza fuéramos enriquecidos. Se hizo pobre y se humilló hasta la muerte de cruz, dice la Biblia. Dice la Biblia que Él fue probado en todo y en todo fue tentado, pero sin pecado. Diga amén. Amén. Entonces Jesucristo vino a un cuerpo de debilidad, a morar en un cuerpo de carne como tú y yo. Y en este cuerpo de carne Él tenía que vencer al príncipe de este mundo, a Satanás, y tenía que vencer al mundo. Y tenía que vencer las cosas que estaban en el mundo, el pecado que moraba en el mundo. Pero la única forma de Jesucristo poder vencer al pecado, poder vencer al príncipe de las tinieblas, Satanás, y poder vencer al mundo, era rindiéndose. Jesucristo, primero que nada, tuvo que aprender la obediencia. La Biblia dice que Jesucristo aprendió la obediencia. Pero Jesucristo se tenía que rendir. Tenía que aprender a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Él tenía que aprender a rendirse. Y una de las cosas que Él hizo fue negarse a sí mismo. Para poder caminar sin pecado, Él dependía del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Todos tienen San Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice la Biblia. Mateo 4:1 dice eso. Pero ¿qué estaba pasando en la vida de Jesús? Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan, cuando lo ve venir, dice: yo no soy digno de bautizarte, Señor. Y Jesús le dijo: deja que se cumpla todo lo que está escrito en la palabra, que se cumpla toda justicia. Y en ese momento Juan accedió a bautizar a Jesús. Y cuando lo bautiza en las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Y en el instante que el Espíritu Santo desciende sobre él, dice: y Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí empezó, diga conmigo, ahí empezó el peregrinaje de Cristo en cuanto a su ministerio. En el momento que el Espíritu descendió sobre él, el Espíritu lo empezó a guiar. Y una de las cosas que le dijo el Espíritu: ve al desierto y allí ora 40 días. Y allí vas a empezar a ser probado. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa fue la primera cosa que tuvo que hacer Jesús. Ahora Jesús estaba 40 días allí en el desierto. Estaba orando. Ya Jesús había quedado flaquito. Ya no le quedaba nada en su cuerpo. Él ya se había negado totalmente a sí mismo. Y ahí le quedaba solo piel y hueso, porque después de 40 días sin haber tomado agua, porque la Biblia no te dice, ni haber comido, le quedaba solamente piel y hueso. Y allí apareció el tentador. Cuando vio que Jesús tuvo hambre, apareció y lo empezó a tentar, y Jesús lo venció a través de la palabra. Pero lo que yo te quiero recalcar es que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y allí empezó su peregrinaje, y allí empezó a rendirse Jesucristo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, la única forma de poder vencer al mundo, de poder vencer a la muerte, de poder vencer al pecado, poder vencer al príncipe de las tinieblas,
tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Tenía que dejarse guiar por el Espíritu. Desde ahora en adelante Jesucristo iba a depender totalmente de Dios. Denle un aplauso al Señor. En un momento Jesús estaba en la sinagoga y pidió el libro de Isaías y le dijo: Dios me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí y Dios me ha ungido, dijo Jesús. Y dice que Jesús empezó a hacer bienes, andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos. Dice, por el Espíritu. ¿Sabe que Jesús no hubiera podido caminar por las aguas si el Espíritu de Dios no hubiera estado en él para que él pudiera flotar sobre el agua? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que cuando Jesús da gracia por los panes y los peces y se multiplicaron, si no hubiera sido por el Espíritu de Dios que estaba en él, no se hubieran multiplicado los peces ni los panes? Diga amén, porque ¿sabe que la total dependencia de Jesucristo, del Espíritu, hizo posible que él llegara a la cruz? La Biblia dice que él gustó la muerte por todos nosotros, por el Espíritu. Denle un aplauso a Jesucristo. En un momento Jesús estaba echando fuera un demonio y le dijeron que él echaba el demonio por Belcebú, y Jesucristo en ese momento le dijo: toda blasfemia te será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque atribuían la obra a los demonios, la obra del Espíritu a los demonios. Y Jesucristo eso no te lo permite. Y él dice: yo he hecho el espíritu inmundo, he hecho el espíritu de demonio del cuerpo de estas personas por el dedo de Dios, que es el Espíritu. Diga amén. Así que Jesucristo andaba echando fuera demonios por el Espíritu. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo cómo dependía totalmente del Espíritu Jesús? Porque sin el Espíritu Santo él no hubiera podido llevar adelante la obra. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué estaba la gloria de Dios sobre él? Porque él se había aprendido a rendir, se había humillado hasta la muerte de cruz, había aprendido la obediencia y había aprendido a depender del Espíritu, y el Espíritu lo guiaba, porque el Espíritu, la Biblia dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Por eso Jesucristo todos los días estaba orando y allí le estaba hablando el Espíritu y le decía al Espíritu Santo: Señor, ¿qué debo hacer hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quiere que yo haga? Diga conmigo: Jesús era una vasija de barro rendida delante de la presencia de Dios. Él estaba rendido delante de la presencia de Dios y todo lo que hacía, lo hacía en la voluntad del Padre. Nada hizo por sí solo, sino por la voluntad del Padre. En un momento estaba Jesús en Getsemaní y le dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Diga conmigo: Jesús tenía una voluntad. Jesús tenía una Pero voluntad. Jesús iba a negarse a sí mismo y a llevar su propia cruz. Él iba a decirle a Dios: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí dice la Biblia que cuando estaba en agonía orando, su sudor era como sangre que salía de su cuerpo, porque era grande la agonía. Sin embargo, él estaba rendido al Espíritu y allí le permitió que el Espíritu trabajara en su debilidad. El Señor le dice: durad esta copa que me has dado de beber. Porque Jesucristo iba a la cruz a padecer por el pecado del hombre, iba a cargar con el pecado de la humanidad en esa cruz y se iba a volver maldición por nosotros. Pero sin embargo, esa copa que él iba a beber, que era el pecado de la humanidad, era dura. Pero él gustó la muerte por todos, por el Espíritu.
porque el Espíritu lo fortaleció allí en el Getsemaní, cuando él estaba allí en agonía, para que él pudiera cumplir la obra que él había venido a hacer, que era dar la vida por la humanidad y pagar el precio del pecado del hombre. Denle un aplauso al Señor. Pero si tú no ves a Jesús como a alguien superior a ti, entonces le estás cerrando. Porque Él vino a un cuerpo de divinidad igual que el tuyo. Pero Él aprendió a obedecer a Dios, aprendió a rendirse al Espíritu Santo, aprendió a dejarse guiar por el Espíritu, aprendió a moverse en el Espíritu, a andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Jamás le quites mérito a la obra de Jesucristo que Él hizo debajo del sol, porque Él hizo algo que tú deberías hacer, que es rendirte cada día y dejarte guiar por Dios, dejarte guiar por el Espíritu Santo, permitirle a Dios que trabaje en tu vida, permitirle a Dios que haga la obra en ti. Y dice Jesucristo así: mayores obras harán, porque yo voy al Padre. Si Jesús hizo todo eso por medio del Espíritu Santo, tú también lo vas a hacer. Pero tienes que aprender a rendir. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que morir a la carne por el Espíritu, morir al hombre viejo, crucificar a la carne por el Espíritu y permitir que todo nuestro peregrinaje, tiempo que tenemos por delante, vivir para la gloria de Dios. Por eso Pablo les dijo: lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de Dios. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Denle un aplauso a Jesucristo. Tienes que aprender de Jesús. Tú tienes que aprender de Jesús. No hubiera sido posible que Jesús caminara por las aguas si no hubiera sido sostenido por el poder del Espíritu Santo. No hubiera sido posible que Jesús hubiera orado por los paralíticos y los ciegos si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. No hubiera sido posible que aquella mujer que tocó el manto en aquel momento fue sana si no hubiera estado la gloria de Dios en él. Dice que virtud salió de Jesucristo cuando aquella mujer lo tocó. Diga conmigo: poder salió de Jesús. Pero el poder del Espíritu que estaba sobre él, que tocaba a las personas y eran sanas. Cuando las personas creían en Jesús e iban a los pies de Jesucristo, salía poder de él y sanaba a los enfermos, porque creían en Jesús, que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso al Señor. Pero una de las cosas que tú tienes que aprender es a depender de Dios. Como Jesucristo aprendió a depender de Dios, tú también tienes que aprender a depender de Dios. Jesucristo dijo: yo no busco mi gloria, sino la de mi Padre. Y cuando estaba aquí, Él lo único que le interesaba era que el nombre de su Padre sea glorificado. Y para eso trabajó, para que su nombre sea glorificado. Y la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que Él muriera en la cruz para que tú seas salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que creyera en Jesucristo fuera salvo. Ese es el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo. Y el amor de su Hijo fue que se sujetó a la voluntad de Dios para cumplir la voluntad del Padre, para que tú recibieras el regalo de vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, recién ahí empieza tu vida. Y ahí es cuando tú tienes que empezar desde el primer momento a depender de Dios.
Jesucristo dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, diga conmigo, Espíritu es Espíritu. Y tú tienes que ser un hombre espiritual, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Ya no andas en la carne, andas ahora en el Espíritu, estás viviendo en el Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre ti, la gloria de Dios está contigo, alabado sea su nombre. Y tú estás lleno del Espíritu Santo, ahora caminas en la voluntad de Dios, ahora andas en el Espíritu, ahora te dejas guiar por el Espíritu. Ahora tu copa está rebosante. Ahora tu copa está rebosante. Ahora estás tú lleno del Espíritu Santo. Estás caminando con Dios. Tu vida se ha vuelto una dependencia total de Dios ahora. Ya no eres el mismo. Ya eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en ti. Y ahora el Espíritu te está guiando. Y tú estás leyendo la palabra y la palabra de Dios te ministra a través del Espíritu, porque la palabra es Espíritu y es vida. Y Dios te empieza a hablar a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Y tú sientes que ahora ya no eres el mismo. Porque dice la Biblia que ahora eres como el viento que vienes de acá para allá y es otro el que te guía. Ya no eres tú. ¿Sabes que hablando acerca de la palabra dice la unción que está en ti te enseñará todas las cosas? Hablando del Espíritu Santo que Dios hizo morar en ti, te enseñará todas las cosas. Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío, está hablando del Espíritu, y os hará saber y las cosas que han de acontecer pronto. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que va a acontecer pronto? Si no es por medio de la revelación del Espíritu Santo, para que tú entiendas lo que se viene para el mundo. Pero resulta que tú aprendiste a rendir. Una de las primeras cosas que hiciste fue empezar a depender de Dios. Empezar a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Te levantas por la mañana. Antes de hacer cualquier cosa, allí te arrodillas. Allí te humillas como Jesucristo dice, porque se humilló Él hasta la muerte de cruz. Y allí te humillas. Y allí buscas que el Espíritu Santo te guíe. Y empiezas a hablar con Él y le dices, mira, Señor, yo me rindo a ti ahora. Te entrego toda mi vida. Ahora tómame. Que todo lo que yo haga en este día sea para la gloria de Dios. Que los dichos de mi boca, Señor, sean agradables a Dios. Que mis caminos sean agradables. Que todo lo que vean mis ojos sean agradables. Ahora dependo de ti, Señor Espíritu Santo, para que esto sea posible. Y entonces tú empiezas a orar todos los días hasta que el Espíritu Santo te llena de Él. Hasta que tú mueres a la carne por medio del Espíritu. Mueres a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez, a la mentira, al odio de tu corazón. Empieza a crucificarse eso allí, a solas con Dios, en la oración. Y el Espíritu empieza a tomar el control en tu vida. Y ya no vives más tú, porque ahora Jesucristo está viviendo en ti. Y ya está siendo crucificado, el hombre está muriendo el hombre viejo, con sus pasiones y deseos, está muriendo ahí en la oración, en la dependencia total de Dios, allí donde dejas que Dios tome el control, allá donde Dios empieza a reinar en tu vida.
Allí donde tú le permites a Dios trabajar. Allí estás orando, pidiéndole a Dios, toma mi vida. ¿Sabe lo que dijo el apóstol San Pablo? Nadie más me cause estorbo porque yo llevo las marcas de Jesucristo. Es decir, él estaba crucificado juntamente con Cristo. Pero resulta que tu antigua naturaleza, tu naturaleza caída, el hombre viejo, en algún momento quiere salir a la luz. Entonces se cruza una persona en el camino que te quiere poner a pleito, pero como tú estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está controlando al hombre viejo, lo tiene crucificado, entonces te quiere poner a pleito, y en ese instante, cuando quiere pelear contigo, el Espíritu Santo te da dominio propio para que tú tengas el control de la situación y para que no crezca altercado en ti, para que no haya pleito en ti, para que no haya pelea. Dios está reinando en tu vida. Ahora, si usted está en la carne y viene una persona a ponerte a pleito, tú lo agarras a trompada porque no estás siendo guiado por el Espíritu, no estás siendo tomado por el Espíritu, no has permitido que Dios tome el control de tu ser, ni ser lleno del Espíritu Santo, porque en la oración tú no le entregaste tu vida a Dios, no aprendiste a ser una vasija de barro. Dios no quiere vasijas de oro, Dios quiere vasijas de barro rendidas. Entonces tu carácter va a empezar a cambiar, porque tú tendrás la mente de Cristo, vas a ser diferente. Entonces va a venir este que te va a poner a pleito, pero como tú estás lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, no podrá conmigo hacerme levantar en pleito. Es porque tú estás dependiendo de Dios. Y el poder de Dios controla tu vida. Y en un momento tienes una novia. Tú quieres conseguir una novia. La debilidad de tu carne te arrastra al deseo de tu carne. Quieres tener a alguien en tu vida. Pero tú, como eres un cristiano que has aprendido a humillarte y a depender de Dios, llevas todas las cosas a la voluntad de Dios y a la oración. Y allí, en la intimidad con Dios, allí empiezas a orar. Y le dices, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, yo quiero tener una novia, me quiero casar, quiero tener a alguien en mi vida. Entonces, esperas en Dios que Dios te dé la persona para ti. Entonces estás orando, estás clamando a Dios. No sales hasta que Dios no te hable de ese deseo de tu corazón. No sales de ahí. Sigues orando una y otra vez. Hasta que Dios te diga, es ella, esa es la mujer para ti. Esa es la mujer de tu vida. Pero pasa a veces que nosotros, como andamos en la carne, pasa alguien por ahí y nos pegamos con una garrapata. Lo primero que hacemos es ir detrás de esa mujer, sin haber consultado a Dios, sin haber permitido al Espíritu que nos guíe, sin habernos rendido, sin haber permitido a Dios que trabaje en nuestro corazón. Y vamos detrás y no era la voluntad de Dios y fracasamos. Nos casamos con una persona que no era la voluntad de Dios y después nos divorciamos, la persona no se congrega y nos hace la vida a cuadrito y nosotros perdemos la comunión con Dios por haber hecho las cosas en la carne y no en el Espíritu, por no haber orado y esperar el tiempo de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Todo aquel que es guiado por el Hijo de Dios
Hasta que el Espíritu de Dios no te hable, tú no tienes que salir. Un día estaba mi suegra, estaba en una iglesia y había problemas en aquella iglesia. Había un revuelo muy grande porque se habían hecho algunas cosas que estaban mal. Entonces mi suegra empezó a orar y le dijo: Señor, yo me quiero ir de esta iglesia. Y el Señor no le contestaba y ella seguía orando todos los días, todos los días. Por allá, un día, después de haber orado todos los días, esperando a Dios y su voluntad, el Señor le dijo: hoy es el día, sal. Hasta que Dios no le habló, ella no dejó de orar y de pedirle a Dios. Eso es permitir que Dios te guíe, permitir que Dios te diga lo que tienes que hacer. Lo mismo pasa con tu negocio, lo mismo pasa con tu vida. Todo lo que tú vayas a aprender, tienes que permitir que Dios haga la obra, no tú. Para que Jesucristo se rindiera a la voluntad de Dios y permitiera que Dios lo guíe, tenía que Él dejar de ser. Él tenía que dejar de ser. Él tenía que permitir que Dios fuera en él. Por eso Jesucristo tuvo éxito en el tiempo de su peregrinaje, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque se aprendió a rendir y porque el Espíritu lo guiaba. Nada hacía él fuera de la voluntad de Dios. Ni una coma, ni una tilde hizo fuera de la voluntad de Dios. Cumplió toda la Escritura para que nosotros fuéramos salvos. ¿Me estás entendiendo? Amén. Si Jesucristo, en este cuerpo de debilidad, se sujetó hasta la muerte de cruz y se humilló hasta la muerte de cruz y aprendió la obediencia, si Él mismo se rindió y permitió ser guiado por el Espíritu Santo, si Él mismo permitió ser usado por el Espíritu Santo, el Señor te mostró el camino para que tú hagas lo mismo. Tienes que andar como Él anduvo. Mira, cuando seas lleno del Espíritu Santo, entonces tu copa estará rebosante y tendrás el carácter de Cristo, andarás en luz y serás sal de la tierra, serás carta abierta al mundo, sacrificio vivo, ofrenda de olor fragante. Dele un aplauso al Señor. Y cuando el Espíritu Santo esté reinando en ti y todo tu ser esté totalmente lleno del Espíritu Santo, entonces tendrás el carácter de Cristo. Diga conmigo, y el carácter de Cristo era este, que es el carácter del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Todo esto es el carácter de Cristo y eso estará en ti. Tendrás templanza, tendrás dominio propio, tendrás fe para mover montañas. Ese es el carácter de Cristo. Cuando seas lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en ti se dejará ver a través de los frutos de amor que estarán en ti. Decirle a tu hermano: serás una malva. Serás una malva. Serás dócil. Será dócil. Entonces aquel hermano que vino a la iglesia una vez, loco de atar,
que decía yo lo agarro con el caño y le doy por la cabeza. Ese ya no es más. Ese se crucificó, está crucificado por el Espíritu. Está muerto y murió el carácter de aquel hombre viejo. Fue crucificado. Pero tú aprendiste una cosa, que en la oración está la respuesta. Amén. En la comunión con Dios está la respuesta. Allí a solas con Dios, Dios va a trabajar en tu persona y va a hacer que ese hombre viejo muera. ¿Y sabes lo que va a morir en ti? Los pleitos, la contienda, las divisiones, la ira, el enojo, el rencor, la envidia, los celos, los deseos carnales desordenados. Todo eso va a morir en ti. Yo cuando veo un cristiano que habla de malos modos, sé que no está lleno del Espíritu Santo. Yo lo sé. Porque inclusive la boca tuya cambia cuando Dios toma el control de tu vida. Tú no serás el mismo. Jamás serás el mismo. Andarás en victoria y en gloria en el Espíritu. Aleluya. Entonces vas a empezar a tener dones espirituales, porque dice la Biblia que Dios no te dio el Espíritu por medida. El mismo Espíritu que estuvo, el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesucristo vendrá sobre ti. Y como Dios no te da el Espíritu por medida, es decir, que no te da un poquito del Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona que viene a morar en ti. Viene, diga conmigo, cuando Dios envía el Espíritu Santo viene a poner toda la gloria. Entonces Dios te va a empezar a capacitar con dones y ministerios y llamamientos, y te va a empezar a perfeccionar. Ya no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. El loco de Atar fue crucificado con Cristo. El desordenado, el apasionado sexual, aquel loco que ese va a ser crucificado, va a ser un tipo normal, que va a tener esas cosas con su esposa, no fuera del matrimonio. Un aplauso al Señor. Afuera del matrimonio nada. Y los que andan de novio tienen que casarse, como dice la Biblia. Cásense antes de estarse quemando en el infierno, ¿no? Si usted ve que está de novio y su novio, jovencita, le dice, dame la prueba del amor, dígale en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, Satanás, diablo, anda corriendo nomás. ¿Sabe por qué? Porque si el novio está lleno del Espíritu Santo, va a esperar el día del casamiento para poder hacer la voluntad de Dios, para que sea bendito tu matrimonio. Dígame. Amén. No antes del matrimonio. Decirle a tu hermano, no antes del matrimonio. No antes del matrimonio. Eso es la debilidad de tu carne. Eso es andar en la carne y no hacer la voluntad de Dios. Eso es andar en los deseos desordenados de tu carne. Tienes que casarte primero. ¿Me entiendes? Y tienes que exhibir el anillo, no esconder el anillo con otro anillo. Porque esta es la señal del pacto de que tú estás casado. Que todas las mujeres vean, le estoy hablando a los hombres, que tú eres un hombre casado.
Que vean, el anillo representa la señal del pacto, que tú le perteneces a otra persona y que está casado. Y no sea finito tu anillo, porque hay gente que compra el anillo tan finito que casi no se ve. Es el anillo grueso, grande, así, para que lo vean de todos lados. Y cuando vayas a conversar con una dama, hacerle así con el anillo, para que vea que tú tienes esposa y que le pertenece a otra persona. Amén. Eso es andar en el Espíritu. Pero si ahí se te vienen esos deseos de la carne, esos deseos lujuriosos, y le dices a la novia, dame una prueba de amor, querida, demostrame que me amás, estás más perdido que el diablo, hermano. ¿Qué prueba de amor ni nada? Andá a orar y a ayunar. Andá a humillarte delante de la presencia de Dios. Decírselo. Buscá a Dios. Convertite de una vez. Y si no sale de esa postura, apartarte de Él porque no ama a Dios y no le gusta el camino del Señor. Porque tiene que hacer las cosas bien el cristiano. Amén. Amén. Pero aquel cristiano amoroso que anda en el Espíritu no le da lugar a la carne porque está lleno del Espíritu Santo. Y la carne está sometida a la voluntad y anda en el Espíritu. Y es un hombre espiritual. Amén. Amén. Mira a tu hermano que está a tu lado. Ay, no se miran, porque tiene miedo a lo que le va a decir el otro. Mira a tu hermano que está a tu lado y decir: este es un año de estar lleno del Espíritu Santo. Este es un año de estar lleno del Espíritu Santo. Permitirle a Dios reinar en tu vida. Hay algunos carnales que no quieren sujetarse a la carne, al Espíritu. Amén. Dice acá la hermana que las veteranas son las veteranas. Las veteranas también tienen que orar a Dios. Todos tienen que orar a Dios. Porque si no fallan en una cosa, fallan en otra. Todos fallamos aquí. Somos imperfectos. Dependemos de Dios para vivir en santidad. Dependemos de Dios para poder hacer su voluntad. Nadie puede hacer nada sin mí, dice el Señor. Nada podés hacer sin mí. Y no podés agregar un codo a tu cabeza. Amén. Levante la mano, ¿cuántos van a empezar a orar desde ahora en adelante? A permitirle a Dios trabajar para que Él reine en ustedes. ¿Cómo les cuesta, Ah, Dios mío. Le voy a tener que traer un gato de eso para levantarle la mano. Póngase de pie. Así que si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre de gloria, nuestro Dios y nuestro Salvador, en este cuerpo de debilidad se dejó guiar por el Espíritu y anduvo en el Espíritu y caminó en el Espíritu, usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que andar como Él anduvo en la tierra. Que este 2020 sea el propósito de tu vida. Y cuando tú busques el reino de Dios y esa justicia de Dios, entonces las demás cosas te serán añadidas. Estás orando por una novia, Dios te lo va a dar. A su tiempo. Estás orando por una heladera, Dios te la va a dar. A su tiempo. Cuando sea el tiempo de Dios. Ay, la hermana se ríe porque está orando por una heladera. Y le está pidiendo a Dios: Señor, quiero una heladera grande para todos los invitados y principalmente al pastor cuando venga a tener un lechón en la heladera. Bueno, ya entramos en la carne, Amén. Cierren los ojos, querido hermano. Y empiece a orar para que el 2020 su vida sea consagrada a Dios. Para que usted se empiece a rendir. No vamos a dejar de hablar en estas cosas en todos los cultos hasta que usted alcance madurez espiritual. Hasta que usted
deje de andar en la carne para andar en el Espíritu. Padre Santo querido que estás en los cielos, este es el primer culto del 2020. Nuestro anhelo, mi Padre amado, es ser lleno del Espíritu Santo. Es vivir el tiempo que nos resta, mi amado Padre Celestial, en comunión contigo. Concédenos, mi amado Padre Celestial, por medio de tu gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esto se vuelva real en nosotros. Por eso te pedimos, Padre, que trabajes en todo nuestro ser, hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea lleno del Espíritu Santo, hasta que todo nuestro ser, Señor, esté rendido debajo de tus pies, hasta que todo nuestro ser dependa totalmente de ti. Entonces andaremos en luz, como tú estás en luz, Padre. Concédenos que el 2020 sea un año de bendición para nosotros. Concédenos esa gracia, mi Padre amado, esa victoria espiritual. Padre, te entrego este culto en tus manos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén al Señor. Gloria a Dios.